el lunes, y los jueves ya sería la presentación de ustedes de las guías y de la guía de lectura y y en este caso la tarea de propiamente. Entonces, para que esta vez no se sientan un poquito Ok. La autoevaluación y la lectura sería para este jueves. Sí, para ese sí sería, como le digo, vienen preparados para que exponerlos, ¿verdad? O sea, con la pareja. Okay. Entonces ahí lo vamos a sortear qué pareja está y de una vez es la entrega, la tendrían que hacer antes de la clase, ¿verdad? Okay. Entonces, y los lunes vamos a discutir, no discutir, sino un breve resumen, comentarios que encontraron, que ampliaron de la lectura, para que fuéramos coincidiendo la parte de la teoría, ¿verdad? Antes de, por supuesto, y el jueves ya sería propiamente las tareas que vienen en el libro. Entonces, hoy, hay 2, 4, 6. Entonces, yo hoy voy a exponer, 5, porque Jonathan viene doble. Está recargado. Buenas tardes, noches, Lico. Buenas. Sí, buenas. Entonces decíamos, hoy voy a, con ustedes también, obviamente los que quieran ir comentando, vamos a ir viendo una presentación de estos elementos y después de eso ya ustedes ya el jueves sí es propiamente de la guía y de la ¿cómo se llama? La comprobación. ¿Vamos? Entonces, empezamos. Solo quiero ver dónde la tengo. Bueno, vamos a ver 2, porque parte está la del libro. Bueno, vamos a ver. Marvin. Bueno, decíamos, primero vamos a ver ¿dónde está? Aquí, módulo 1. Es que a veces sí tengo un montón de ventanas abiertas, entonces sí. Vamos. En el módulo 1 ya habíamos hecho un recorrido que imagino que todos y todas ya lo leyeron. Quienes no leyeron la primera parte, que es la introducción, que son solo un par de hojas, un par de páginas. ¿Sí la leyeron? Bueno, ya que vamos a hacer la parte esta, sí me interesa que al menos le echen ahorita en unos 5 minutos aproximadamente, creo que como se tardarían ustedes en terminar la página esta, que es desde la 13, 14, 15 y 16. Entre estas empecemos a leer y vamos mientras esperamos al resto. Léanse esta porque es importante para el tema que vamos a iniciar.
Me indican cuando ya. Bueno, ya están terminando. Ya casi. Bien, pudieran interrumpir la lectura. Antes de iniciar, voy a quitar mejor un tiempito antes esto. Pues vamos a volver acá. Les decía, ¿qué método de estudio utilizan ustedes? Como si hiciéramos una investigación en este caso, ¿qué tipo de estudio utilizan ustedes? ¿Qué técnicas de estudio utilizan ustedes? Vamos a ver en orden de cómo me aparecen acá. Andrea. Usualmente cuantitativa, dice Gerardo. Pero para estudiar, ¿cómo haces cuantitativamente? Solo estudiar las cantidades, por ejemplo, para abordar el texto. A pesar de que tiene la guía, que debiéramos primero leer la guía antes de leer los capítulos, para más o menos ver por dónde va, pero si ese sería una función más utilitarista con respecto al para qué, ¿verdad? ¿Para qué me va a ser útil? Pero si somos un poquito más en el sentido de un estudio, tendríamos que estar como cuando ustedes van a estudiar para un parcial, ¿cómo le hacen? Vamos a ver, Andrea, después Jonathan. Considero que sería más cualitativo porque nos estamos encargando de leer, poder comprender para poder analizar, ya sea en un examen, como usted lo está mencionando, ¿verdad? Pero ¿cuál es su propia técnica? Cualitativo. ¿Cuántas veces lee? Unas 2 veces a la semana, licenciado. ¿Y el mismo documento que van a evaluarle, cuántas veces? ¿2 veces? No sé, no muchas, casi no. Wow. Vamos a ver a Jonathan, ¿qué nos cuenta? ¿Qué técnica usas, Jonathan? Pues yo repaso las palabras claves o cosas que me hagan recordar en sí la lectura. Por ejemplo, cuando nos dices que esto es importante, entonces ya me recuerda lo visto en clase, ¿verdad? Pero en sí, no tanto en sí en la lectura, sino como que esas anclas que dejamos y que entonces ya nos recuerdan el contexto de lo hablado. Más que todo ahí me voy, por eso para mí sí es muy importante
no solo tener el texto, sino que ampliarlo como lo hacemos acá, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a ver, Ana Lucía. Ana Lucía, manifiestes. Está ahí, aunque era sesión espiritista. Está ahí Ana Lucía. Bueno, Juan Carlos, en lo que Ana Lucía se retorna. Claro, Lick, yo igual que el compañero anterior, apuntes claves, palabras bien concretas o específicas. Uh-huh. Y siempre le dejamos un poquito a la fe y al conocimiento previo. Uh-huh. Sí, vamos a ver qué dice. Gerardo nos había dicho cualitativa, pero no entendimos cómo lo abordás, pero tal vez nos escribís si no podés hablar. Eugenio. ¿Está ahí? Buenas noches. Sí, buenas noches, licenciado y compañeros. Con lo que respecta a la hora del estudio, pues yo, si tengo tiempo, leo el documento varias veces. Ahora, si no, pues lo que una vez y lo que logro leer. Y subrayo y hago anotaciones en estos adhesivos, en los papelitos estos de colores. O uh-huh. En cualquier cuaderno que tenga a la mano. Gracias. Vamos a ver, Andy, en lo que Gerardo y después Mari. Andy, ¿qué método usas? Lick, no sé si eso estaba dentro de lo que nos estaba comentando, pero yo creo que también en la parte cualitativa, cayendo incluso en una parte exploratoria, donde leo el documento, por ejemplo, si es una evaluación, el documento del que se va a evaluar, pues me identifico o voy familiarizándome con el texto y ya de ahí parto para pues sacar síntesis y resúmenes y pues uh-huh. Ir hilando el tema. Ya. ¿Y Marvin? Bueno, yo considero que trato de buscar palabras claves o anotaciones que tengo en la agenda, como dijeron los compañeros, y trato también a veces como que enlazarlo con otros temas. Uh-huh. Tener que, uno no es experto en todo, pero por lo menos hay conexiones que nos hacen entender perspectivas diferentes. Entonces ahí es donde, cuando hay una pregunta que no la entiendo, suelo analizarla desde palabras claves o otros aspectos. Aunque a veces fallo, así como en el parcial que saqué 4 de 15, entonces no siempre funciona. Ya. Bien, sí, el aprendizaje relacional, obviamente, a veces ese se da. No entendí la primera pregunta de ese grado. O sea, yo te preguntaba qué método, investigarle a ustedes qué método de estudio utilizan. Y en este caso, decía, o sea, siempre cuando uno va leyendo, en algún momento uno para y dice, bueno, ¿cómo se relaciona esto con otros conocimientos que tengo? O así, en la medida que más amplia tengan ustedes su base cultural, obviamente esos enlaces los van a hacer más, o sea, su red de conocimiento lo van a hacer un poco más amplia, ¿no? Y entonces van a relacionar algo con otro y así es más fácil, ¿no? Pero además de más fácil, o sea, es más duradero, es más útil cuando lo parafraseamos. O sea, utilizar uno con sus propias palabras, decirlo. Ese es uno de los métodos, o sea, en este caso relacionarlo y parafrasearlo, volverlo, para hacer pausas, cada donde termina cada punto y aparte, y para parafrasearlo con sus propias palabras. Está bien lo que hacen también de buscar las palabras nuevas, o sea, si tienen donde, si el documento está físico, si se le pudiera, yo utilizo al menos ponerle un puntito. Si es, obviamente uno hace sus líneas de acotación, o sea, como de los asteriscos sobre importantes, las palabras que no conozco o no conocía, les ponía un puntito para que me sirviera de relación, ¿verdad? O sea, otras en las cuales de una vez abiertamente con lápiz, no, o sea, que no estoy de acuerdo con el fundamento, entonces, o que antes también utilizaba una que es preguntas ponchadoras, así nos decía un profesor, cuando miren, les voy a hacer esta pregunta ponchadora. Entonces, donde uno encontraba partes que fueran dentro de lo relevante
y por supuesto subrayábamos, o sea, subrayábamos con marcador, etc. El método que les voy a mostrar, bueno, no les voy a mostrar, sino se los voy a decir, es uno de los que está más estudiado y que les ha funcionado a más personas cuando están preparándose para una prueba. Entonces, primero es, ante la lectura, primero es ver títulos y subtítulos. Hacer en este caso es un análisis, o sea, descomponer el texto, el ensayo o el documento que van a leer, pasar viendo, o sea, rápidamente ustedes títulos y subtítulos, se los van leyendo como análisis, y después se van a preguntar, ¿qué sé yo de cada uno de esos subtítulos, títulos y subtítulos? Entonces, ahí estarían activando esa parte de la relación, ¿verdad? Ya tengo algunas ideas sobre esto, Entonces, ya más o menos lleva uno con la pista de lo que va a encontrar. Después al análisis, la técnica se llama APLR5. Este 5 puede variar, pero digamos. Entonces, el analizar es con la A. Después viene preguntarse. ¿Qué sé yo de cada una de estas? ¿O qué preguntas puedo hacer de cada una de las? Si no sé, ¿qué preguntas puedo hacer de este título y subtítulo? Después de las preguntas viene obviamente leerlo para poder leer y después responderse a las preguntas que nos hicimos. ¿Sí? A las preguntas principales. O sea, recordemos que la ruta del conocimiento, el qué, el cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué, son indispensables. Pero no siempre los profesores, o en este caso, nos van a preguntar las fechas. Los cuándos, más o menos, fechas precisas no nos son muy útiles, pero saber uno más o menos en qué contexto de tiempo está. Antes de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, yo mal llamada Primera Guerra Mundial porque realmente no es guerra mundial, pero digamos, para nosotros antes de la Revolución del 44, en el tiempo de la colonia, el tiempo de la conquista, temporalidades, clásico, posclásico, maya, etcétera. Y así va haciéndose uno en un contexto general, no necesariamente el apuro tuvo de la fecha precisa. Pero si se la pueden hacer, fuera bueno. Pero para motivos de muchas veces el docente, yo no les voy a preguntar, nunca les pregunto fecha, ¿no? Porque sé que eso no es tan importante. Sí les pregunto qué, el cómo, el cuándo, no, el cuándo no, el qué, el cómo, el por qué se da y el para qué, en algún momento, que tienen un poquito más de sentido para las ciencias sociales, ¿no? Después decíamos que era APLR, después de que lo analizaron, preguntaron, leyeron, respondieron y resumen, y hacen un resumen, de cierta forma, resumen de cada una de estas. Entonces la R sería como 2 veces la R, ¿va? Tanto para responder como para resumir. Y el 5 es que esta técnica, al menos analizada por varias universidades gringas, plantean que para que realmente se te quede algo, tenés que leerlo 5 veces. Entonces, leer 5 veces es un poco fuerte, pero digamos con 2 o 3 en un determinado momento, si uno quiere fijarse relativamente el conocimiento. Con una sola es muy difícil. Con 2 medianamente, y si uno realmente para prepararse para un examen, hacer una tercera lectura. A veces le encuentra uno otros cuando uno lea diferentes ritmos de velocidad, le encuentra también otros matices, otros elementos de lo que está estudiando. Entonces, no sé si les sirvió esta primera parte de lo que estábamos viendo. Entonces, ahorita que les pedí que leyeran, en alguna medida, bueno, cada quien buscó más o menos su estilo de aprendizaje, que uno debe de conocer cada quien cómo es su estilo de aprendizaje. Si a ustedes les hace más fácil hacer mapas conceptuales, o sea, agarran un concepto, ven, lo relacionan con el otro, hacen sus dibujitos, fuera bien. O solo hicieron acotación de unas palabras clave que me relacionen con lo demás, como pivotes, ¿no? Entonces, como habíamos mencionado, son técnicas válidas, pero, como les decía, si lo que les planteé les puede servir, bueno, en buena hora. Entonces, ahí en el documento
veían sobre un debate de lo quanti y lo quali. ¿Qué decía sobre eso? De lo que acaban de leer. ¿Qué vieron? ¿Qué tomaron? El aprendizaje les fue significativo en alguna medida lo que leyeron, me imagino. Entonces ahí empiezan a comentar el documento, ese debate permanente. Algunos no consideran que sean propiamente métodos de cómo llegar a lo cuantitativo y lo cualitativo. Otros autores sí dicen que lo entienden como un método. Incluso cuando ustedes van a hacer su tesis, algunos compañeros utilizan como método cuantitativo y cualitativo, o en este caso un mixto. Lo cual y cuanti, que es una otra forma de decirlo, es necesario en algunos casos para estudios de política, obviamente, la parte estadística, las cuantificaciones, pero también los elementos cualitativos, las partes intersubjetivas, cómo se construyó esa parte. Hay algunos autores o en algunos textos de política que ustedes van a encontrar recuadros. O sea, este recuadro saca un poquito del tema, pero son como un ejemplo ampliado, pero lo ponen enmarcado para ese recuadro y lo ponen a plantear por escrito. Y hay otros recuadros, o sea, ya como figuras que ya son propiamente gráficas que ejemplifican lo que se vino dando. Para algunos les es fácil, para otros no, pero entender con dibujos también es parte de ese lenguaje simbólico que a algunos les facilita el aprendizaje. Entonces, la influencia del investigador, en este caso, es posible que el investigador interfiera en el objeto investigado. ¿Qué creen ustedes? Cuando están investigando algo, la presencia de ustedes influye o no. ¿Creen o que el investigador o que puede ser, la pregunta sería, ¿puede ser completamente objetivo un investigador en política? ¿Qué les escucha? Considero que no, licenciado, por la interpretación. ¿Por qué, Marvin? El cómo yo como individuo interpreto las cosas cuestiona mucho, porque tal vez yo pretendo dar a entender un concepto de una forma, pero otra persona lo puede entender de otra forma. Entonces, en una investigación con un énfasis en política o énfasis en situaciones o contextos políticos, suele diferir mucho a las interpretaciones. Un caso muy particular, en los estatutos estudiantiles de la Escuela de Ciencia Política, hubo como que un pequeño problema sobre cómo se interpretaba. Para una persona se interpretaba de una manera y para otra persona de otra manera. Y era que se tenía como un mismo fin. Pero no sé si esto vale un poco, pero cada generación suele ser un poco diferente. Entonces, varía, siento yo, desde ese punto de vista que veo. Gracias. Después vamos a comentar Juan Carlos y después voy a leer lo que me mandó Gerardo. Gracias, Lick. No, igualmente lo que dice el compañero Marvin ahí, yo creo que si lo analizamos desde un punto de vista muy inicial en cuanto a los estudios académicos, uno puede construir una crítica con base al contexto, que en algunas veces puede ser un contexto emocional o un contexto de estado emocional, y con base a eso uno construye la crítica. También concuerdo con lo que dice el compañero sobre el tema generacional. Pues yo desde la perspectiva personal tengo la experiencia de llevar cursos con compañeros de mi edad, compañeros 10 años más jóvenes y compañeros 15 y más años jóvenes que yo. Entonces, la construcción desde ese punto de vista sí creo yo que es muy difícil hacerlo homólogo o que sea pues con la misma intención, ¿verdad? Sí, vean, no hay una persona que sea completamente objetiva, entre comillas, o aséptica, o sea que en este caso que hubiera una completamente estéril
si fuera uno en un modelo médico, llegar completamente con alcohol y que llegar uno no influir en el tema. O sea, en las ciencias biológicas se pretende esa asepsia, ¿verdad? Esa parte que fuera completamente objetiva, de llegar uno y ver, por ejemplo, cómo se manejan los ratones, cómo están ante una medicina, ante un problema, esa parte no interfiere aparentemente el investigador, pero en ciencias sociales sí interviene porque estamos con un espacio humano. Y entonces hasta la forma en que nosotros preguntemos, la forma en que lleguemos vestidos, alguien quiere unirse, y sí. La forma en que lleguemos a un espacio, la forma en cómo nos percibe el otro, ya hay influencia. O sea, si llegamos en un determinado momento, para la mayoría de nosotros, en un espacio donde hay un grupo étnico diferente al grupo étnico al que pertenecemos, porque también hay que recordar que los blancos, los criollos, los caucásicos creen que no son etnia, ¿va? O sea, o le aplican etnia a todos los que somos brown y todas las tonalidades que nos puedan ver, ¿verdad? Pero en este caso decimos, o sea, la influencia del que llega a entrevistarnos, para nosotros, si nos estuvieran entrevistando, uno mira de pies a cabeza. Si es un gringo o si es alguien que parezca militar, nos está entrevistando, ya cambian las cosas, ¿no? Entonces, obviamente, el investigador influye en la investigación, pero, o sea, no podemos decir que no. Entonces, llegan a nuestro barrio, a nuestra colonia, un cierto grupo, hasta, si se quiere, hasta de ponerle un ejemplo de mormones, ¿no? O sea, todavía tendríamos algo nos baja un poquito la resistencia, la percepción e interpretación, claro, sí. Entonces, ahí ya influye, o sea, ese investigador ya influyó en el medio que somos nosotros. No digamos, nosotros a veces creemos que nosotros sí podemos llegar, cuando nosotros llegamos a preguntar, y que aparentemente la gente nos va a contestar limpiamente, no queriendo quedar bien con nosotros, sino que muy, muy objetivos ellos, diciendo su verdad. No, o sea, obviamente sabemos que no pasa lo mismo. De igual manera, si una persona de un sexo diferente, o mejor dicho, o género que nos llegue a entrevistar a nosotros, que pueda ser atractiva, es una forma, va a cambiar, obviamente, y si es que la sintamos una personalidad de un género que no sea agradable para nosotros, puede entrar en uno un poquito de conflicto, ¿no? Entonces, o sentirse uno vulnerabilizado o a la defensiva, dependiendo quién le esté preguntando a nosotros, ¿verdad? Entonces, a veces, nosotros quisiéramos dar nuestras opiniones, digamos que fuera un censo sobre temas políticos, hasta buscamos nosotros, entrevísteme a mí, va. Pero, porque a veces puede pasar, pero en términos generales, como vuelvo a indicar, el investigador sí influye en el medio. Aparte está esta idea de la física cuántica, en la cual el investigador, o en este caso el observador, influye en la realidad de las cosas, como el gato de Schrödinger, ¿va? O sea, Schrödinger, que supuestamente ahí influye el que está haciendo la investigación, en que viva o no el gato. O sea, son cosas así que ese es un poquito jalado, pero en términos generales decimos, o sea, las ciencias sociales por lo regular utiliza, cuando hacen cuadernos de campo o actividades de campo, el antropólogo, el sociólogo, llega a un tiempo, al menos lo que dice la teoría, igual tendría que ser el politicólogo, de llegar a va a investigar en cierta comunidad ciertos patrones de intención de voto, por decirlo, o ciertas percepciones políticas. Entonces, primero es que tenemos que tener una persona de enlace que cree la confianza para que no nos vaya a pasar por cuestiones de seguridad. Pero si no fuese un tema así directamente muy, muy de temas de seguridad que implicaría nuestro riesgo,
por lo regular los investigadores, los antropólogos llegan 2 o 3 días, conviven en la gente, van a pasear los espacios, etcétera, para que pasar hasta cierta forma como acostumbrando a la gente a verlo. Hasta después se inicia el proceso ya de investigación. Entonces, como no siempre tenemos los recursos para hacer eso, pero por lo regular, como decimos, hay informantes clave. Entonces nosotros vamos a buscar personas específicas y que nos llevan, por ejemplo, decimos la persona de confianza que va a llegar, que lo conozca. Tenemos que ser muy astutos a saber que la persona con la que llegamos también pues, tiene cierta credibilidad, tiene cierto aprecio en la comunidad, o sea, y la gente confía en esta persona, porque si llevamos nosotros creemos que nuestro enlace es completamente, hasta cierta forma, naturalizado para la pregunta que se van a hacer o el tipo de investigación, y que la gente lo va a ver de una forma natural como cualquiera, o va a ser muy sincera con él, fuera bueno, pero no siempre. Nosotros también tenemos que estar atentos al que el filtro de las personas con las que llegamos. Entonces, solo para mencionar, o sea, cómo lo subjetivo influye en lo que aparentemente es objetivo. Entonces, y no digamos cuando le vamos a preguntar a la gente una intención de voto. La gente sabe que a veces aquí todavía estamos en unos lugares donde el riesgo para la seguridad todavía es grande. Pues no digamos, ustedes van a ir a Ipala a preguntar si la gente está de acuerdo con 3 quiebres de que lo siga representando o no. Se implica, o en algunos alcaldes en las fronteras que saben ustedes que están involucrados en algunos tipos de negocios, obviamente son preguntas en las cuales un investigador político no llega tan fácilmente si implica riesgos y demás. Pero bueno, eso es un entorno. Entonces, lo que va preguntando en el documento son esta parte, ¿va? Ya decía si había objetividad o no. O sea, también, obviamente, los paradigmas con los que vamos a enfocarnos para poder ver la realidad. Por eso decíamos desde el principio, el color del cristal con que se mira la realidad. Por eso el marco teórico conceptual con el que vamos a entender, por ejemplo, los temas de democracia. Si nosotros creemos que la democracia solo es elecciones cada 4 años y que es votación, ya estamos en un sesgo de confirmación de lo que nosotros creemos que debe ser la democracia. Entonces, ya no podemos a la hora de escribir la democracia en X pueblo, en X lugar, si nosotros no estamos precisos. Por eso les decía desde las primeras clases, si no tenemos un marco teórico amplio para poder ver con mayor claridad el fenómeno como tal, pues entonces si ya llevamos reducido nuestra imagen, nuestra idea de democracia, pensando solo en ese proceso eleccionario, vamos mal, pues, ¿sí? Decía, ¿quién levantó la mano? Yo. Dale, Jonathan. Por lo que estábamos hablando del cristal, se me viene a la mente el término de cosmovisión, y no sé qué tanto estamos hablando de lo mismo o si son temas totalmente diferentes. Sí, puede ser. ¿Te acuerdas que cuando mencionábamos aquel triángulo que pasamos en las primeras diapositivas de la unidad anterior? Decíamos, uno se relaciona con la realidad externa a uno con diferentes perspectivas. Viene Manuel. Entonces nos relacionamos con nuestro marco teórico conceptual. Nuestros conceptos son prejuzgados, lo que vamos a encontrar. Entonces ya llegamos nosotros muchas veces con la teoría armada, y ese es el problema cuando la investigación es más cuantitativa, porque ya se estructuró hasta ciertas formas un marco cerrado de la pregunta. Entonces, en cambio, la versión cualitativa implica preguntas más amplias, preguntas más abiertas, que pueden ir variando. Incluso nuestra investigación se puede modificar en el camino, ¿sí? Nuestra investigación puede ir modificándose si tenemos la flexibilidad de lo cualitativo, pero si vamos con lo cuantitativo y que la gente va a contestar sí y no, es un poco difícil que vamos a encontrar hasta lo que quisiéramos buscar, pues. Entonces,
sí, nuestra cosmovisión, nuestra cosmosentipensar influye desde el momento que estamos haciendo la elaboración de las preguntas, la forma en que cómo se las dictas, el tono de tu voz, cómo llegues vestido. Igual una compañera que llegue un poco más provocativa, enseñando más piel o enseñando menos piel, puede, por supuesto, influir en las respuestas, ¿no? Igual los colores que puedan representar o no un partido, por digamos, previo. Entonces, todas estas formas van a influir en la investigación. Entonces, el investigador político tiene que estar atento a todas esas variables, ¿verdad? Entonces, esa es parte de lo, y por supuesto, la cosmovisión con el prejuicio con el que uno llega antes, ¿no? Eso es. Entonces, en este sentido, para aterrizar más en lo científico, que en lo social es un poco más complicado, ¿verdad? Se podría como que interpretarse que, por ejemplo, es más importante la forma en que traducimos esa realidad, que es muy subjetiva, o sea, cómo la interpretamos en sí, a cuál es la realidad en sí. Por ejemplo, una hoja de Excel, ¿verdad? Como que es más importante la fórmula que le estamos dando, examinar cuál es la fórmula, que los datos que le estemos dando, ¿verdad? Porque a todos nos pueden dar los mismos datos, pero si la fórmula es distinta, vamos a tener diferentes resultados, ¿verdad? Sí. Entonces, no sé qué tan alejado de lo científico o de lo que se quiere transmitir en el documento estoy, ¿verdad? Claro, el problema que tenemos todos los que estamos en las ciencias sociales es que estas formas, cuando decimos ya llegamos con preguntas un poco más cerradas y no hacemos una investigación a profundidad, nos vamos a quedar muchas veces en la superficie. O sea, la gente no nos va a decir, sí, mire, yo no veo a la gente cada 4 años que vienen y nunca me han dado nada y solo en estos días ya me van a dar 2 láminas, me van a dar cosas que nunca me habían dado nada del Estado. De plano, o sea, yo me alegro, pues, o sea, y hasta así los voy a apoyar, ¿va? Porque si me dieron esto, no sabe, por supuesto, la gente todo lo que está perdiendo y las posibilidades, ¿va? De una mayor participación, etcétera, que pudieran tener, ¿va? Pero es que hay que entenderlo, ¿va? O los 100 o los 200 pesos que te puedan dar por tu voto, que no los has tenido durante, ¿cuánto tiempo? Hay gente que obviamente te está resolviendo, una semana, o, por decirlo, cuando en una extrema pobreza, para ellos se le está resolviendo la comida. Entonces, para ellos es, a no verlos durante todo el tiempo, no los acepto ahorita, pues, o sea, son parte de esas mismas realidades que nosotros a veces desconocemos. Pero volviendo, cuando uno hace la redacción de la información que sacó, a sabiendas de que no es completamente real, volviendo, o sea, completamente, uno debe ser honesto en el sentido de, también con el lector. Entonces decir uno, miren, yo intento ver desde este paradigma, desde esta ideología, desde este enfoque que yo tengo, pretendo ver la realidad. Entonces ahí es un poquito uno más honesto. Entonces en vez de creerse uno de que uno está llevando lo científico, lo más, como decimos, lo más aséptico posible, sin ninguna contaminación la información que está sacando. Entonces uno debe, como eso volvemos a aterrizar y uno decir, sí, yo pretendo ver desde mi realidad, desde mi contexto, desde mis preguntas, desde mi ideología, pretendo ver esto. Es probable que otro investigador, por eso entonces ahí es la parte científica, porque si alguien con una concepción diferente o una ideología diferente puede llegar y por supuesto va a encontrar otra cosa diferente, porque va a buscar otras preguntas, va a buscar otras cosas, ¿no? E incluso la calidad de la pregunta, vuelvo, o sea, entender la libertad solo económica a la libertad plena que nosotros, o un anarquista, por ejemplo, plantea, es diferente a una libertad económica. El verdadero libertario, que implicaría ser el anarquista, estaría explorando todas las dimensiones de la libertad, ¿no? Pero el otro solo quiere que el Estado no se meta en el robo o en la forma en que esté él apropiándose de los recursos, ¿verdad? O la forma en que va a hacer la consulta a la minería. A la minería, obviamente, él ya lleva su intención y va a encontrar ciertas cosas. Pues. Yo un compañero que tenía en el doctorado era un ingeniero y él decía que él quería demostrar en su tesis
que la gente estaba equivocada porque no veía el desarrollo que traía la energía eléctrica para todas las comunidades que, entonces cuando nosotros le decíamos, pero él trabajaba en el INDA, entonces, ¿cómo es posible que no ves vos que digamos, no están equivocados? La gente vive a la par de la hidroeléctrica y no tiene energía eléctrica. Ah, no, porque es que sale muy caro transformar la energía para dárselas a él. Pero vamos a la misma contradicción, ¿no? O sea, lo que te estás apropiando de la riqueza en el lugar, ¿va? Implicaría que puedes hacerle paneles solares u otras formas en las cuales se pudiera dar energía a las mismas comunidades que están cercanas, no digamos a las que les secuestraron un río. O sea, la percepción que van a tener es completamente diferente, ¿no? Entonces, si vos tenés una visión holística, es decir, si realmente se secuestró un río, ya es una postura política. En cambio, el otro dice, no, están creando oportunidades y que... ¿Oportunidades para quién? Entonces, ese tipo de preguntas también uno lo tiene que hacer porque son parte de la ética del investigador. ¿Para qué estoy viendo y para quiénes? ¿No? O sea, esta información también para quién le va a servir, ¿no? Si se hace, por eso los grupos focales, los grupos de la misma comunidad, o sea, a veces hasta el mismo, recordemos, o sea, las investigaciones cualitativas que implican una dramatización, un sociograma, no solo psicodrama, sino un sociodrama, como por ejemplo el teatro, que puede ser una obra de teatro con respecto a la problemática que tenga la gente. A veces se puede explorar más con eso, después se les hacen las preguntas a grupos, se reúnen por parejas, tríos y demás, y la gente reflexiona sobre la obra que vio, que encontró y demás, y tiene algunas ideas sobre esto, ¿no? Entonces, sobre la violencia, sobre el abuso, etcétera. Entonces, recordemos que incluso ustedes recordarán o habrán oído de Otto René Castillo. Otto René Castillo, como poeta, viene a Guatemala, regresa a Guatemala después de andar huyendo hasta cierta forma y se junta con Nora Pais, que ella también era pariente de los, teniendo recursos económicos un poquito altos, pero él hablaba de un teatro casi antes de Pablo Freire, o sea, un teatro de la liberación, o sea, casi como una pedagogía de la liberación, cómo el teatro podía ser un elemento para que la gente tomara conciencia desde el teatro. Pues entonces era un tema interesante y lo matan en el 67, ustedes recordarán, etcétera. Entonces, cómo estas técnicas de investigación también ustedes debieran de estar atentos, pero no nos va a dar tiempo ver todas esas, porque tendríamos que tener una parte práctica, una parte que sería esto como un taller de acción y participación dentro de los procesos como talleres y de transformación de la realidad, ¿va? Pero lamentablemente no están las condiciones para eso, entonces dentro de lo posible vamos viendo ciertos elementos. Entonces, volviendo, no sé, si tenés otra pregunta o pasamos ya propiamente a la presentación del texto como tal. Solamente, muchas gracias. Órale. Entonces, tenemos ustedes van a hacer, y esa es la parte que no nos sabíamos, este ejercicio lo vamos a hacer los lunes, o sea, ver las lecturas, ver los capítulos, y después de los capítulos vamos a ya en los jueves, sí, ya es la parte de la resolución de las guías y de la comprobación de lectura, ¿verdad? Que implica leerse. Recuerden ustedes que tiene un texto como, dijimos, no se me acuerdo en qué página está ya empiezan las lecturas del libro, las lecturas propiamente, no sé si alguien me puede recordar. No. Bueno, la lectura número 1 para el jueves la tendrían que, creo que está en la página 70 y algo, vamos a ver, no me acuerdo. No. Las lecturas empiezan en la 121. Entonces, la lectura número 1, que es para la unidad 1, está en la 121, que es un texto de Popper, ¿verdad? Solo lo voy a hacer para que no... Solo para que no nos... Vamos a ver...
Estamos, ¿va? Aquí aparece las lecturas complementarias, página 121. Ponemos en la 121. Y la lectura es de Mario Bunge, la investigación científica, y empieza los problemas científicos, ¿va? Entonces ahí ustedes, con esta lectura que se hace, van a contestar, obviamente, la guía que les está planteando. Y así, obviamente, para la unidad 2, bueno, esta es una lectura un poquito grande, pero me imagino que ya la empezaron y ya la leyeron. No me interesa que uno haga una cosa y el otro haga la otra, porque si no, no hay posibilidades de aprendizaje. La lectura 2, la de Peter Berger y Thomas Luckmann, la construcción social de la realidad, sería para la siguiente unidad, ¿sí? Entonces, volvemos. Estamos. Licenciado, una consulta. ¿Se trabaja solo el control de lectura o la autoevaluación? Porque el control de las dos. Ah, muy bien. Sí, porque el control de lectura es sobre la lectura complementaria y la autoevaluación es sobre el capítulo 1 y 2. Exacto, sí. Entonces, lo que vamos a ver los lunes es, yo les voy a preguntar y yo voy a compartir ideas sobre estos temas, ¿verdad? De los temas de que están en el capítulo, en este caso 1 y 2, que estamos haciendo ahorita, y en el próximo lunes del 13 y el 4, y ustedes también algunas acotaciones, algunas investigaciones que hicieran a la par, algunos puntos en común, otros que difieren de lo que dice el autor. Y por supuesto, después hay una bibliografía recomendada, sí, según ellos, y ustedes también, por supuesto, van a buscar desde otras fuentes. Después viene la autoevaluación, y para esta autoevaluación del jueves, ustedes vienen preparados como que fueran a exponerla. Entonces les vamos a preguntar, le vamos a sortear a cuál pareja es la que va a exponer. Esta tarea la tendrían que enviar ustedes, como mencionábamos, antes de la hora de la clase, la envían en este caso sería antes de las 5:30, la tendrían que enviar al correo, ¿verdad? Al de docente.carlos.oliva@profesor.usac.edu.gt. Esa sería la parte. Entonces ahorita vamos a hablar solo sobre ese mismo, el capítulo 1 y 2. ¿Vamos bien hasta el momento? Capisco. Órale. Entonces, ¿qué pasó? Ahí viene. Los elementos de la unidad, de esta unidad, está el materialismo, los racionalismos, el empirismo, el realismo, el idealismo, el positivismo lógico, la fenomenología, la filosofía analítica del lenguaje y la hermenéutica. Estos aparecen en esta unidad. Según Briones, aparte de estas preguntas habría que hacerse, uno se tendría que hacerse otras preguntas en el análisis de la lectura. Que otras pudieran ser estas. ¿En qué y por qué difiere usted del concepto de epistemología de Briones, según lo que hemos visto? ¿Qué opinión le merece la cita de Briones en la página 15 y 16? ¿Cómo entiende esta cita en referencia al origen del conocimiento, el empirismo y el racionalismo en particular? Otras escuelas lo hacen desde perspectivas, desde su esencia, es decir, de la relación entre el objeto y el sujeto, desde el idealismo, del materialismo, el realismo, etc. O sea, aquí la estoy poniendo un poco compleja. Incluso ustedes se podrían hacer otras preguntas más difíciles o menos difíciles del capítulo, ¿verdad? Recordemos que la idea del objeto y el sujeto nos han metido en la investigación que el sujeto a investigar es nuestro objetivo o nuestro objeto. Entonces es una parte contradictoria porque nuestras relaciones son sujeto-sujeto y habíamos hablado de eso, ¿verdad? O sea, no podemos ver a las personas como objeto. Pero bueno, superando este elemento, diríamos que en el materialismo occidental, tanto Demócrito como en este caso Epicuro, tenían una visión de los átomos, ambos un poquito diferente.
Demócrito sí era un poquito más hacia al materialismo. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que hay un materialismo valga la redundancia, de las materias? Y aparte está el materialismo semita o el materialismo que nosotros seguimos, que es un materialismo que implica, que es el mismo materialismo de Marx, que también implicaba todas las cosas que promuevan la vida, pues, o sea, la materialidad de la vida. En este caso, diríamos, esto es importante como tal, pero también el alimento, que yo subjetivo, lo hago algo objetivo, lo entro de mí y se hace parte de mí. Esta parte lo subsumo y lo integro a mi vida. Ese también es un parte del materialismo. También es el parte del materialismo las condiciones de alimentación que pueda tener la gente. ¿Se acuerda que vimos esa parte? La comida, la bebida, la vivienda, las condiciones de abrigo, y todos esos espacios materiales que también la política, una política de la liberación, una nueva política, también tendría que estar centrada en esos principios que también agarra el cristianismo. No son necesariamente cristianos, sino, como ya habíamos hablado, del dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, una barca al peregrino, redimir al cautivo, darle vivienda, darle abrigo, darle esas condiciones para que la gente no muera. Eso también es materialismo, ¿sí? Pero no, la mayoría de gente entiende el materialismo solo por las cosas materiales, los objetos, los bienes de consumo. Entonces es diferente, ¿no? Entonces, Demócrito y Epicuro hablaban de la teoría atómica. Entonces estamos hablando cómo los átomos, aunque ellos no los podían ver, los interpretaban como tal, a nivel molecular, podríamos decir, ¿va? Cómo están compuestas las cosas, etcétera. Ellos planteaban eso mismo de átomo sin división, ¿va? O sea, para ellos era algo indivisible, pero también es parte de esa teoría material, ¿va? Si vemos todavía más amplio el término, diríamos que los pueblos de la India, en el Bhagavad Gita, que es uno de los textos fundamentales para ellos, casi mal llamado, podríamos decir casi como la Biblia para ellos, no para todos, por supuesto, pero para una gran cantidad de indios, en este caso de la India, que estaríamos planteando que entienden al Bhagavad Gita como una verdad, ¿verdad? Pero en estos casos les sirve hasta Einstein también lo leyó y la gente no lo quiere, a veces no lo reconocía, pero ya desde ahí habla que todas estas cosas están vivas. O sea, estas cosas materiales, una piedra está viva. Y es que si la vemos en esa teoría atómica, en este caso ya para una forma cuántica, si se quiere, lo transformamos en que si esto lo aceleramos al cuadrado de la velocidad de la luz, la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, prácticamente se desintegraría y se convertiría en energía. Y para los pueblos, ya en el Bhagavad Gita ya planteaban que están vivas las cosas, pues, o sea, que son formas diferentes de vida, los objetos como tal. Pues. Aparte está, ya saltándonos esto, el ismat, el materialismo histórico y dialéctico, que plantea una visión material de las cosas con respecto a las leyes de la dialéctica, que vamos a ver un poquito más cuando nos toque más abajo. Pero en sí, la teoría del ismat o el materialismo histórico dialéctico se le atribuye más que propiamente a Marx y Engels, ya en los rusos es Plejanov, o sea, Georgi Plejanov, que es el que el término lo va a acuñar, el ismat. Pero volviendo, otro de los que sí aparecen en el libro es el fisicalismo, que aparecía también en el video que vimos de la epistemología. No sé si alguien lo terminó de ver, que empezamos a ver el día anterior, pero que ahí aparece una forma del fisicalismo propuesto por algunos miembros del positivismo lógico del Círculo de Viena, que habíamos mencionado. Entre esos estaría Popper, que al final
se pelean con ellos, como ya habíamos mencionado, en el tema del mercado, cuando él dice que sí, el Estado debe regular el mercado, que no se puede ir solo, con lo cual estos también, principalmente el otro grupo que estaba con ellos, que era el del Mont Pelerin, que se molestan. Pero también Popper se mantenía con el Círculo de Viena y también tuvo algunas discusiones con Wittgenstein, que era otro teórico del lenguaje. Según ellos, un enunciado solo tiene significado si se puede ser verificado. En este caso, con relación a los enunciados de tipo psicológico, ellos solo tienen significado si se expresan en una conducta corporal. De este modo, la psicología es una parte de la física, según Popper y según Bunge. Al respecto, conviene hacer notar que el conductismo que admite solo los datos que pueden ser observados es una forma de fisicalismo. Aquí tendríamos que ver otros elementos, por supuesto, pero que cuando Popper plantea un elemento interesante dentro de una pizarra, demuestra que no es necesario pasar por la experiencia, no es necesario pasar de llevar a la práctica todo, sino que a veces se puede resolver desde la misma teoría en una pizarra. Pues, o sea, en una pizarra se puede ahorrarse, si se trabaja bien, la necesidad de hacer un experimento y ver si el experimento puede funcionar con respecto a la masa, a la cantidad de combustible que se tiene que hacer, es realizable o no, hay suficientes condiciones para que se pueda dar que este cohete llegue a tal altura y que pueda despegarse. Todos esos cálculos se pueden hacer en la pizarra, no necesariamente tienen, o sea, como la teoría puede, en este caso, resolver antes de que se haga la práctica. Entonces, esos son temas que el Círculo de Viena aportó. El problema que ellos tenían es que quería el positivismo lógico llevar a una forma, logificar el lenguaje. Por ejemplo, Juan es humano. O sea, Juan implicaría el A, digamos, está contenido en B. En este caso sería Juan pertenece al conjunto de B, que B serían los humanos. Entonces, Juan es un subconjunto de B. Ahí tendría un conectivo lógico que sería menor que o subconjunto de, o que A iba a implicar la existencia del conjunto mayor que era B. O sea, esa parte de llevar ellos a logificar el lenguaje fue un intento interesante de todo, llevarlo a fórmulas, como hablamos, pero hay elementos que son existenciales, que no se pueden llevar a la práctica. O sea, por ejemplo, hay relaciones condicionales, bicondicionales dentro del lenguaje y uno las puede llevar. A implica a B, P implica Q, etc. Pero cuando las cosas son, por decir, el ahí hay tal cosa, no puede ser, sino eso es existencial. Entonces no se puede el lenguaje llevar a ser existente, o sea, a toda la existencia, a poderla de forma lógica graficar o escribir. Entonces, ese es parte del problema que tuvieron ellos y por lo cual, o sea, no se siguió, aunque a principios del siglo XX sí era lo más destacado y era lo que más se promovía, ¿no? Pero también vean ustedes que para ellos una pared, pensar que una pared es una parte de una casa y la describen como tal, esa pretensión de creer universalmente desde su eurocentrismo, que para todo, que es universal la idea de pared, pero cuando la vamos a plantear, ¿cómo vamos a entender y vamos a describir qué es una pared? Lógicamente, el concepto de pared se lo vamos a explicar a un esquimal, ya empieza el problema, pero va a ser un problema más grande si se lo explicamos a un piel roja, mal llamado piel roja, que vive en un tipi, ¿va? O sea, vive en un cono prácticamente de cuero y demás. O sea, sus viviendas son completamente diferentes, o hay chozas que son circulares, que tanto en Mongolia como en algunos pueblos
de Sudamérica, a los pueblos originarios que pueden vivir en esas estructuras. Entonces, ahí cómo vamos a entender la palabra pared, pues, o sea, porque ya no entra dentro de nuestro tipo de lenguaje, de nuestras formas de interpretar, porque ellos creían, en este caso, como decir, como que toda la realidad la podían describir ellos. Incluso el lenguaje, hay lenguajes que son aglutinantes, ¿no? O sea, lenguajes que se van volviendo, cada palabra va aglutinando nuevas y demás. Por eso ustedes ven que ellos creían que el alemán era el lenguaje más lógico porque iba agregando palabras. Entonces, los que han estudiado alemán sabrán y no me dejarán mentir que van haciendo palabrotas, van haciendo palabras cada vez más complejas agregándole. O sea, entonces, hay idiomas como el náhuatl que va por ahí también, o sea, que tienen estas características, ¿no? Igual mencionábamos el japonés, por eso los japoneses también tuvieron un intento a los finales de los 1800 y pico, que van a tener una relación ven ellos con Alemania y que se parecían estructuralmente sus lenguajes, ¿no? Aunque no fueran completamente igual, pero la estructura de aglutinar. Pero bueno, esos son uno de los temas que volviendo a plantear, ¿no? De ahí tenemos de los representantes del materialismo, tenemos en este caso aquí, es una corriente filosófica con doctrina donde se considera a la materia, a la tierra, el agua, el aire, el fuego, los 4 elementos, ¿no? Como la única realidad en el mundo. Empédocles era que planteaba estos 4 elementos que eran los fundamentales, ¿no? Niega la existencia de Dios, del alma, diametralmente opuesto al espiritualismo y al idealismo, al Dios, al espíritu, a la inteligencia del mundo, ideas, etc. Recordemos que estos debates también los tuvo tanto Tales de Mileto, que es quien divide. En unos momentos, un tiempo él entraba más al materialismo y en otros tiempos le entró más al idealismo. Tiene origen desde la antigua Grecia, Parménides, filósofo griego, etc. El ser es, el no ser no es, etc. También fundadores declarados, Leucipo, Demócrito y los otros filósofos griegos. En este caso, hay un error en cuanto, ya habíamos mencionado, Marx, en este caso, Marx, Engels, Feuerbach, se consideraban materialistas, pero como ya les volví a entender, esta es una visión reduccionista de este materialismo, porque realmente no conocían que el materialismo semita, el que hablaba Marx, era ese, el que les mencionaba yo, que implicaba condiciones de vida. Entonces, pero Engels combate la religión, el imperio, como los poderes opresores que esclavizan al hombre, y así problemas que manifiesta su ateísmo. Por Feuerbach, los pensamientos sobre la inmortalidad, la esencia del cristianismo, las lecciones sobre la esencia de la religión, etc. Recordemos que Marx va a tomar de Hegel la dialéctica y de Feuerbach su materialismo. Era un poco mecanicista su materialismo, por eso es que Marx va a hacer la síntesis con Hegel, ¿vale? De ahí viene otra de las teorías que aparecen en el texto, es el racionalismo. El racionalismo como el metafísico, toda la realidad es de carácter racional. Hay un racionalismo psicológico que el pensamiento es superior a las emociones y a la voluntad. El racionalismo nociológico o epistemológico, cuyos conceptos centrales tienen mayor pertinencia en nuestro tema de los supuestos filosóficos de las ciencias sociales. En esta forma de racionalismo afirma que es posible conocer la realidad mediante el pensamiento puro, sin necesidad de ninguna premisa empírica. De estos representantes está Descartes, Leibniz, Spinoza, por ejemplo. Descartes probó la existencia de Dios y el mundo físico a partir de la premisa racionalmente indudable, pienso, luego existo. Aquí, esto es su cita de Briones, que obviamente tenemos diferencia con ellos porque, como explicábamos la vez pasada, él no está tratando de la existencia de Dios como tal, porque él en un momento decía que eso no se debía de dudar, ¿va? Pero pensar, luego existir, es una relación de su existencia, es que pienso, entonces es señal de que existo, ya lo habíamos mencionado la vez pasada. No que primero se piensa y luego se va a existir. Entonces algunas personas planteaban a Descartes como idealista, en el sentido de que primero un racionalismo idealista, de que primero se va a pensar y después se tiene la existencia. Pero sí Descartes decía,
yo tengo un cuerpo al que le es indiferente, tengo un alma a la que le es indiferente el cuerpo, dando a entender que el cuerpo era como muchas veces el cristianismo mal interpretado plantea, que simplemente es como el envase, como igual que cuando mencionaba María simplemente es un instrumento para que se depositara el espíritu en ella. Entonces, por eso la ven de una forma despectiva y en otros la exaltan, pero son dos interpretaciones de ver qué tan útil o no era María. Otro tipo de racionalismo, a ellos corresponde las posiciones epistemológicas de Gastón Bachelard y Karl Popper, que destacan tanto el papel de la razón y la experiencia empírica en la investigación científica, o sea, no solo una, sino la otra también. También hablaban, lo que habíamos hablado, de las estructuras innatas, aquí me sobró una A, pero estas estructuras innatas que ya habíamos hablado ¿de quién? Desde un empirismo. ¿De quién hablábamos de estructuras innatas? ¿Está para el empirismo está válido eso, hablar de estructuras innatas, sí o no? ¿Están poniendo atención, no? Yo considero que sí. No. Que ya lo traen, no. No, es al revés. Para ellos sí había una estructura de la razón que ya se trae antes, pero para los empiristas todo pasa por la experiencia. Y me estoy adelantando, ¿te acordás que estaban hablando de que era la tabula rasa y que todo lo veníamos en blanco? Tal vez me refería a lo que para el empirismo, o sea, es algo que ya están desarrollando solo por instinto o algo así, pero está bien. Sí. Es lo correcto como usted dice. Está bien. Bueno, volvemos. Trampa. En este caso, a veces les hago preguntas así. Tipos de racionalismo. Está el racionalismo clásico. En este caso, el sistema entiende que a través de la razón se puede entender suficientemente la realidad. En consecuencia, obrar razonablemente. Y para un racionalismo crítico, este sistema entiende que la ciencia es racional y, por lo tanto, nuestras creencias se someten a la crítica y pueden ser reemplazadas. Vamos a ver un poquito más. Desde el racionalismo de Descartes ya habíamos hablado, él hablaba de que no se debía de cuestionar la existencia de Dios, ya habíamos hablado de la razón humana, la matemática, y lo que es interesante y valioso también es el método de la duda, o sea, que habla él, la misma descomposición de los objetos, las formas de análisis, después volverlos a integrar en síntesis, de la duda como método permanente, eso también es valioso. El problema que tenemos es que con Descartes empezó un problema enorme, que es el dualismo cartesiano. Esto ya empezaba a darse, pero él lo vuelve a rematar y, como decíamos, desde un mundo capitalista, en separar mente y cuerpo, en este caso alma y cuerpo, como dos cosas separadas, así que va a justificar que la opresión, la esclavitud, la quema de brujas, etcétera, que habíamos mencionado en la unidad anterior no del libro, sino la unidad anterior de el primer parcial. El empirismo, que ya habíamos hablado, que implica empiria, experiencia, sostiene que todo conocimiento se basa en la experiencia, afirmación con la cual se opone directamente al racionalismo, para el cual, según acabamos de ver, el conocimiento proviene en gran medida de la razón. Para el empirismo radical, la mente es como una tabla rasa o una hoja en blanco que se limita a registrar la información que viene de la experiencia de los sentidos. De manera semejante al racionalismo se distinguen tres tipos de empirismo. Un empirismo psicológico, para el cual el conocimiento se origina totalmente de la experiencia. Hay otro empirismo gnosiológico que sostiene que la validez de todo conocimiento tiene su base en esa experiencia. Y el tercero, un empirismo metafísico, según el cual no hay otra realidad que aquella que proviene de la experiencia, y en particular la experiencia sensible. Se recordarán, en este video hablaba que vamos a construir, por ejemplo, la idea del triángulo en la medida que lo vamos a contar y vamos a tener la experiencia de contarlo, y después lo vamos a generalizar a otras cosas y después ya lo podemos abstraer, ¿va? Entonces, tanto John Locke, Hume y Johann Stuart Mill son parte de estos representantes.
Ahí hay una diferenciación entre el racionalismo y el empirismo, en que el racionalismo como tal conocer es dar razones de las cosas. En cambio, en este caso, conocer es contrastar los datos. El mundo es por entero racional, lo cual, de las cosas en su forma. En el mundo es por entero captable por los sentidos. Lo real de las cosas es su materia. El método de conocimiento de las matemáticas, el modelo de conocimiento de la ciencia experimental. Entonces aquí las matemáticas son racionales en cuanto, pero son abstractas, ¿verdad? En cambio acá estamos viendo que se tienen que medir, se tiene que experimentarse con las mismas reglas y demás, pero hacerlo con reglas de medida, con metros, etcétera. Entonces tiene que ser una experienciable. También desde el racionalismo las verdades fundamentales lo son por evidencias lógicas y es imposible negarlas para ellos, y las verdades fundamentales con otras experiencias que hayamos tenido, la abstracción y la inducción según los hábitos, las prácticas psicológicas que se van dando. El conocimiento es a priori, que es decir, previo, en este caso es casi se intuye antes de que llegue a la corteza cerebral, pero este caso, en cambio aquí es el conocimiento es a posteriori, es como una reacción química, etcétera, que ha pasado por la experiencia de nuestros sentidos. Entonces, después, un poco más del empirismo, niega la existencia de las ideas innatas, los conceptos más simples que se derivan de la experiencia, ya que no se le puede asignar ningún significado. Por ejemplo, el concepto de sustancia de los racionalistas. Y niegan que hayan verdades necesariamente a priori, como dicen los racionalistas. Rechaza toda metafísica, es la ciencia como instancia de la contrastación de las teorías. Emil Durkheim, empirista dentro de las ciencias sociales, como positivista. Si yo les preguntara, vamos a ver, díganme una forma racionalista y una forma empirista en la política. Piensen. Conceptos o prácticas como tal. ¿Cómo se construye el conocimiento? Pensemos más en qué, en democracia, ciudadanía, participación, etcétera. Racionalismo es como el sentido común, Lick, pensaría yo. ¿Podría algo, sí? Es como, bueno, si hablo del sentido común es prueba y error, y si hay prueba de error es en base a evidencia. Pero ya te estás acercando, pasándote a la parte empírica, porque el ensayo y error ya te implicaría práctica, ¿sí? Entonces ahí ya estarías más de una visión más empírica. En este caso, si habláramos de una democracia, tendrías como investigador estar viendo experiencias de esa misma democracia, experiencias ciudadanas, experiencias como tal. En cambio, si fueras de un punto más racionalista, estarías más centrado en el concepto de lo que tendría que ser lo democrático. Sí, pues. ¿Sí? Entonces, recuérdate que estos fueron parte de lo que se dio estos mismos debates durante mucho tiempo. Estos son de los que se llaman la filosofía política continental, y estos son también dentro de la filosofía política desde lo que le llaman en este caso, que era de la parte de la isla, en este caso,
que era la visión inglesa. Entonces los ingleses tenían en la forma de interpretar contra los alemanes y franceses, y por supuesto ellos tenían sus propios modelos. ¿Sí? Ok. Por el otro lado, el realismo metafísico, las ideas generales o universales, como se dice, tienen existencia real independientes de ser pensadas o no. Como realismo nociológico afirma que el conocimiento es posible sin necesidad de que la conciencia imponga sus propias categorías a la realidad. Dentro de estas corrientes se encuentran filósofos epistemólogos como Bertrand Russell, Moore, Mario Bunge. En nuestros tiempos todos ellos se oponen a toda forma de idealismo. ¿Sí? Un racionalismo que debata obviamente contra, aquí serían casi tres líneas, ¿no? Uno sería la práctica, ¿se acuerdan el triángulo que vimos? La práctica sería desde el empirismo, la parte racionalista sería desde el logos y desde el idealismo sería desde el sentir. Entonces este triángulo de pensar, sentir y actuar, no solo uno, o sea, el ser humano navega, o podríamos decir, habita los tres espacios, o sea, está en esos tres momentos para interpretar y conocer la realidad. El idealismo es en general una escuela opuesta al materialismo y al realismo. Es oposición a esto último, sostiene que los objetos físicos no pueden tener existencia aparte de la mente que se constituye de ellos. Este es un idealismo puro, o sea, es parte, pensemos prácticamente en formas religiosas. Importancia central dada a la conciencia de las ideas, al pensamiento, al sujeto, al yo en un proceso de conocimiento. Para comenzar estas breves síntesis, digamos que para el idealismo objetivo o lógico de Platón, de Leibniz, de Hegel y otros filósofos, los objetos son engendrados de una forma u otra por factores, causas, creencias e ideales que son independientes de la conciencia humana. Para el idealismo subjetivo de Berkeley en particular, los objetos que conocemos corresponden a nuestras sensaciones. La experiencia de los objetos consiste en ser percibidos. Ellos son solo ideas, de ahí el término de idealismo. Recordemos que aquí no es, intentaron después que superar la visión completamente religiosa, en el sentido de dar a entender que sí hay estructuras innatas en el ser humano y que ya venía predispuesto al bien, ya venía predispuesto a ser social, ya viene predispuesto por su alma, por otras condiciones, a ser bueno o a ser malo. Aquí habíamos hablado la vez pasada de esta gráfica, que Platón va a señalar a lo ideal, a lo abstracto, y Aristóteles va a hablar de lo material, a lo concreto, a lo físico, a lo medible, a lo cuantificable, por medio de los sentidos. El método aristotélico, con respecto en este caso a Aristóteles, es el realismo. Lo único que es real es lo que conocemos, hay que estudiarlo científicamente. Por tanto, el método filosófico implica ascender del estudio del fenómeno particular hasta un conocimiento de los entes, del ser propiamente. El método es a la vez inductivo y deductivo. Aquí siempre entra en esta parte, ¿verdad? De las partes al todo y del todo a las partes, ¿verdad? Inductivo de abajo para arriba, si se quiere hablar un arriba, y se deduce de los principios a llegar a las experiencias prácticas, ¿sí? En cambio, por el idealismo hay dos mundos, sensible o inteligible, el de las ideas en el mundo real. Por tanto, el método filosófico implica descender del conocimiento de las ideas universales a la contemplación de las imitaciones en particular de esas ideas. El método es básicamente deductivo. Vean, les voy a poner un ejemplo en cuanto, para que vean que todavía tiene una implicación, no solo a tirarle pestes al idealismo, es que cuando creemos que el pueblo sabe, pero no sabe que sabe, ahí estamos en una interpretación, si se quiere, un tanto idealista. Basándose en el método de la mayéutica, Paulo Freire, ¿se acuerdan que les hablé en algún momento de Paulo Freire? Educador brasileño que 40 horas alfabetizaba adultos y demás. Él plantea que el pueblo sabe, pero que no sabe que sabe. Entonces, por medio de ciertas preguntas, va a explorar y que la gente, en este caso, va a descubrir el conocimiento como tal. Entonces, puede ser un idealismo, si se quiere, más religioso, si se quiere, con una teología de la liberación, o
puede ser uno un poquito más concreto con base a las mismas experiencias de lo que ya ha tenido, pero en parte se parecen un poquito, diríamos. Entonces, Paulo Freire hace una experiencia interesante y se los voy a contar una anécdota con los campesinos y les dice, levanten la mano quienes de ustedes son bueno, primero dice, es que usted porque usted sabe porque usted es doctor y nosotros no. Pues, se les dice, no, les voy a poner un ejemplo. ¿Quiénes de ustedes? Bueno, ¿y por qué yo tuve conocimiento y ustedes no? Porque sus papás lo mandaron a la universidad y a nosotros no nos mandaron porque no teníamos, etc. Entonces, él le va preguntando en ese sentido esas condiciones. Y entonces, ¿y quién manda eso? Pero al final de cuentas, Dios manda que hayan ricos y que hayan pobres. Entonces, ahí él hace un alto y les pregunta, ¿quiénes de ustedes son padres? Entonces, levantan la mano, ¿quién tiene, cuántos hijos tiene? Pues yo tengo 5, yo 6, yo 8. Entonces a ese que decía de 8, más o menos estoy parafraseando la anécdota, le pregunta a Paulo Freire, si tienes 8 hijos, ¿sería justo que como padre le des a uno, a cualquiera de ellos, solo a uno, le vas a dar educación y todos los demás tienen que trabajar y van a servir ese dinero para que el otro pueda estudiar? ¿Sería justo? Y se tardan un rato en responder y dicen, no sería justo que 7 trabajen para que uno solo. Entonces, dice, si Dios no es, si ustedes como padres, o sea, no harían tremenda injusticia de que solo uno le van a dar ese privilegio, ¿por qué creen ustedes que Dios le va a dar el privilegio a que unos sean ricos y que los demás sean pobres? Entonces quedan los campesinos, quedaron callados, ¿va? Empezaron a reflexionar, ¿va? Entonces, ¿quién manda esa situación, va? Que hayan ricos y que hayan pobres, ¿va? Entonces un campesino dice, no fue Dios, ¿va? Fueron los humanos los que hicieron eso. Entonces, ahí implica cómo el descubrimiento de la realidad social toman conciencia. El campesino, en este caso, entonces ya tiene una conciencia de la realidad de forma diferente, ¿va? Ya no es una conciencia ingenua, sino una conciencia crítica. Entonces ya no se está creyendo el discurso dominante, ¿va? ¿Sí? No sé si les pareció interesante ese ejercicio que hizo Paulo Freire. Entonces, tenemos idealismo desde Platón, los cristianismos desde Hegel, los románticos. Hegel hablaba, obviamente, que la abstracción final era Dios, ¿no? Entonces, pero en este caso, miren lo que dice Mao Zedong. El idealismo y la metafísica son las cosas más fáciles del mundo porque permiten a la gente que disparate a gusto, sin basarse en la realidad objetiva, ni someterse a la prueba de esta. Aquí ya está hablando, acercándose a lo que Deng Xiaoping va a hablar después, desde una visión pragmática, es decir, desde la teoría, pero de la práctica. ¿Cuál es la frase más famosa de Deng Xiaoping? ¿Qué se acuerda? ¿Se acuerdan de algo? Aquí vamos a terminar por hoy. ¿Cuál es la frase más famosa de Deng Xiaoping? Recuerden que Mao era más antiguo, ¿no? Pero después fue Deng, que va a ser parte de la revolución económica que ya había hecho la revolución material, en este caso de guerra y demás, que la hizo Mao. Hicieron un intento de cambiar la cultura y que no les fue tan fácil. Les cayeron plagas, les cayeron un montón de problemas que la gente que no sabe y le critican a Mao, una hambruna que se dio por pestes, por cuestiones en las cuales no era culpable él y le achacan y la gente dice que cuántos 20 millones o no sé 200 millones de muertos que como dictador Mao Zedong, que no era cierto, pero incluso le
dentro de eso igual a Stalin y a otros les acuñan, y se ha demostrado que hasta los muertos que le están metiendo son hasta los que murieron por accidentes de tránsito o muerte común y demás, ¿no? Entonces, esa es una mentira. El capitalismo ha matado más que el colonialismo durante toda la historia de la humanidad. No digamos, o sea, cuántos murieron en esa misma de la guerra del opio, condenados a la drogadicción y demás. No digamos los que mataron los ingleses en la India por robarles la seda. Pero bueno, cuénteme entonces, ¿cuál era la frase de Deng Xiaoping? ¿La dejamos ahí o mientras abren las cámaras usted? Como el milagro chino, que es más famoso que dar, y una frase que él dijo que al final de cuentas él entraba entre una visión más pragmática. ¿Qué se basa el pragmatismo? Recordemos cómo cuando Marx dice en la 11ª tesis sobre Feuerbach, ¿qué fue lo que les dije que decía? No recuerdo. Ya les dije dos preguntas. ¿No? ¿Cuál era la frase de Deng Xiaoping? Y que está basada en una de las 11 tesis sobre Feuerbach de Marx. Lo dejamos para el próximo día. Ábranlas. Si alguien se anima ahorita o lo dejamos para el próximo. Abran las cámaras para la foto. No. Entonces ahí creo que estamos mal. Nos vemos, quedan esas dos para el próximo día. Pasen buena noche. Buenas noches. ¿Qué decías? Que si nos puede compartir las preguntas por WhatsApp. Ah, bueno, las vamos a poner en el WhatsApp. Así nos aplicamos, doctor. Ahora. Y Pidevías. Y Jonathan. Ay, disculpe, pensé que ya había apagado el micrófono. No hay clavo, órale. Gracias.